En ese libro, conversando con el profesor Eloy Torres, analista internacional, que acabas de mostrar sobre la importancia de la geografía, precisamente no solamente se refiere a Rusia, sino también a todas las esferas de poder. En el caso chino, ¿cómo vislumbra él también la importancia de la geografía? Sí, no, el peso de la geografía, porque una vez que se cayó lo que llaman el muro de Berlín, una vez que se agotó eso que llaman la Guerra Fría y que la gente comienza a hablar como que si la conflictividad que hoy se ve, que se observa pues, en las relaciones internacionales como un renacimiento de una Guerra Fría, hay que decir que no es ninguna Guerra Fría. No hay ninguna Guerra Fría. Lo que hay es un posicionamiento de determinados factores para hacer valer digamos, su prestancia en el mundo geográfico global. El caso de Rusia frente a Ucrania, ante la gran Rusia, el caso de China frente al posicionamiento no solamente sobre Taiwán, sino todo lo que es el Pacífico. Hoy en día China el famoso espacio chino que se llamaba antiguamente. Y que compite que además con los tiene rusos. También una base filosófica distinta a Occidente. Por supuesto. Ahí Confucio influye y además Buda y sí. el taoísmo, toda esa religión. Y ellos tienen una visión de Lao Tse, esa que él decía, Tao nunca lucha, pero cuando lucha gana, pero siempre gana. Una visión, sí, porque ellos tienen una visión a largo plazo. Y quizás lo más demostrativo es el enfrentamiento que tienen con los rusos. Hoy en día una hermandad circunstancial, aunque digan que es una amistad por 1000 años. Eso no, porque sabemos que en las relaciones internacionales la geografía siempre va a cambiar. Porque China tiene 1.350 millones aproximadamente de habitantes y del lado ruso hay 170, 220 millones de habitantes. Pero el lado fronterizo, de un lado hay 10.000 chinos y del otro lado hay un solo ruso. Y ese espacio que está deshabitado le pertenece a China. Y como dice la canción, que a mí me gusta siempre citar del Gran Combo, no hay cama para tanta gente, sí. En el sentido que China va necesariamente a buscar ver al norte para ocupar esos espacios que le corresponden a ellos geográficamente hablando. No, inclusive el caso de todo lo que ha habido de los cambios de China es siempre en busca de más poder. Claro. Aquello de que ya no es el marxismo clásico, de que el gato no importa que sea blanco o negro, sino que cace ratones. Los chinos se han adaptado, entonces han tomado del capitalismo muchas tesis, de la propiedad privada, de las zonas especiales. Y que ser rico es muy bueno. Un cambio muy grande frente al marxismo ortodoxo. Obviamente. Sobre todo el ruso, que tú decías. Y en el fondo puede haber, lo que tú dices, un alargamiento de fronteras hacia Rusia. Sí, no, incluso yo cito siempre mucho porque dejo llevar por las enseñanzas de Henry Kissinger, quien decía que China no es que está naciendo un imperio, no, está renaciendo un imperio, porque ese imperio existió, toda una cultura, 3.000 años de historia, que están allí, pues, ¿no? Y ellos son un factor dinamizador en estos momentos, que dice que dentro de 20 años van a ser la principal economía del mundo. Quizás ese es el empeño de Trump de dinamizar a los Estados Unidos para competir con China. Bueno, Perifit, un famoso diplomático francés, hace muchos años escribió un libro que se llamaba Cuando la China se despierte. Ciertamente. Todo lo que estaba era dormida, pero es un imperio. Desde hace 5.000 años ya empezaron los desarrollos en China, ¿no? Y no es casual incluso que André Malraux escribiese su famosa novela que ganó el premio Clignancourt en 1933, La condición humana, que fue una novela para una realidad china, pero con la espiritualidad occidental, con el existencialismo, pero que él dejó de entrever allí que ahí estaba planteado que el hombre chino, tarde o temprano, el asiático, tarde o temprano, iba a caer en esa dinámica, en esa relación existencial en la que el hombre busca ser algo distinto a lo que era. Y además, dentro de una dinámica propia del marxismo, digamos, clásico, de la evolución, porque las cosas tienen que cambiar. Claro, claro. Y el propio marxismo, la dialéctica es la contradicción de cosas que van generando una síntesis. Y en el caso de André Malraux que tú citabas, es cierto que el famoso ministro de Cultura de Francia. De Gaulle, del presidente de Gaulle. Sobre todo, André Malraux. Todo un tipo muy interesante, además. Esa época fue muy buena también, de una izquierda muy ilustrada, muy estudiada. Sí. Hoy en día se ha discutido mucho el concepto de izquierda y derecha y la gente no lee, no estudia. No, y es que además, también el siglo XX fue el siglo de las grandes utopías, de que cada uno percibió y se abrazó a una determinada utopía. El siglo XXI. Totalitarias todas. Sí, todas totalitarias, pero por lo menos pensaba, hasta a partir del colectivismo, pensaban en encontrar la solución al individuo. Hoy en día, en el siglo XXI, estamos viendo al revés, todo está planteado al revés, pero desde un posicionamiento de determinados actores que quieren imponerse en el mundo, como es el caso de China, como es el caso del mundo iraní con Irán, como es el caso de Rusia, y como es el caso de los Estados Unidos, que todavía mantienen una presencia en el mundo como gran potencia. Tú, como analista en la parte de geopolítica, ¿no consideras que la retirada de Rusia, la retirada americana, norteamericana de Vietnam, era porque los rusos venían ganando mucho terreno y preferían más un marxismo a la China que a la rusa? Sí, no, porque es que Kissinger jugó mucho con las contradicciones entre Rusia y China, que a lo largo de eso han existido, y era una forma también de frenar la presencia soviética en el Vietnam. Y por esa razón, si ellos encontraron que los soviéticos no podían ingresar al Vietnam, decidieron salirse. Y entonces, hoy en día,
Da la casualidad que ese Vietnam, que fue combatido por los Estados Unidos, que fue bombardeado por los Estados Unidos, hoy en día son las principales economías aliadas en el sudeste asiático. Yo he entrevistado al embajador de Vietnam hace unas semanas acá para embajadas y embajadores y nos decía eso, como ellos siendo marxistas o comunistas en el partido han abierto también en la mente y las fórmulas económicas hacia cuestiones liberales. Sí. Son productores, exportadores, hay propiedad privada. Sí. El mundo va cambiando en eso. Inclusive vimos hoy ayer la elección en Uruguay, que gana la izquierda, pero una izquierda moderada. Así es. Nada de fanatismo, ni extremismo, ni totalitarismo. Sí. Bueno, como señalar John Locke y que fue tomado como frase por Teodoro Petkov en un libro que hizo con Alonso Moleiro, solo los estúpidos no cambian de opinión. Es que es lo lógico que sea esto, sí. El dinamismo es necesario y la vida va dando nuevos retos. Y los que se quedan en las tesis primitivas no van a salir de una parte, sí. Bueno, ¿y qué nuevo aporte vas a tener para escribir? Bueno, acabo de terminar el libro, espero publicarlo lo más pronto posible, Correspondencias para un venezolano de la decadencia. Un tema en donde abordo unas epístolas que le dedico a un venezolano invisible, tal como decía el don Uslar Pietri cuando se diría en su famoso programa por el canal del Estado, Valores Humanos, que le decía, mis queridos amigos invisibles. Amigos invisibles de la televisión venezolana. Exactamente. Entonces yo hago mi encabezado, cada epístola con mi querido amigo invisible, haciendo explicando un tema. Es una forma indirecta que muchos han optado, escritores, sí, por la vía epistolar en todas las actitudes de la vida, sí, desde el amor hasta la política. Yo soy un cultor de la literatura epistolar. Buenísimo. Me gusta mucho. Y además un testimonio personal que se Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre es agradable conversar con el profesor Eloy Torres y seguimos con otros analistas, siempre en el campo de la política, el derecho internacional y la diplomacia. Ya regresamos.